Muy buenas noches. Es una alegría de verles, es una alegría de estar con ustedes, es una alegría de ver a mis hermanos y hermanas reunidos y poder juntos analizar la palabra de Dios. Y bueno, hoy nos toca una sección muy importante en la Escritura, que está en Filipenses capítulo 3, para seguir el estudio. A partir del verso 7 nos vamos a introducir. Estamos en una sección tan magnífica, tan clarificante y doctrinalmente esencial de las Escrituras, porque cuando se habla, amados míos, de la salvación, siempre tenemos que colocar nuestro máximo empeño en entender, en atender, y que sea para nosotros la pieza clave de la iglesia. Es decir, si la doctrina de la salvación no es bíblica, o sea, se encuentran algunos puentes o atajos para llegar a Dios sin entender su demanda, eso es crítico en la iglesia. La doctrina de la salvación es esencial, la doctrina de la salvación tiene que ser clara, la doctrina de la salvación tiene que ser entendida, atendida y enseñada correctamente. Si la doctrina de la salvación está mal en una iglesia, todo está mal, todo está mal. Obviamente, porque la doctrina de la salvación nos lleva al arrepentimiento genuino y nos lleva a ser creyentes genuinos. Si una iglesia se llena de no creyentes, usted no puede avanzar en la santificación. ¿Verdad que sí? No podemos avanzar en la santificación. Usted no puede discipular a inconversos. La iglesia es un lugar exclusivo de creyentes, donde nos capacitamos para ir a evangelizar. Entonces la doctrina de la salvación es muy, pero muy importante. Como les dije, si encuentran usted atajos o puentes, como hoy muchas iglesias evangélicas han encontrado atajos o puentes para llegar a Dios sin entender la demanda, están en una crisis. Solo para recordar, Lucas 9:23, este es el ABC de la salvación, el ABC de llegar a Cristo, el ABC de lo que Cristo demanda a los suyos. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros no podemos parchar esto, no podemos suavizar esto. Si usted ha llegado a Cristo fuera de esta demanda, si usted no se ha negado, si usted no toma su cruz, es decir, si usted no está consciente que Dios lo llama hasta la muerte, a morir por Él, a darlo todo por Él, a desgastar tu vida por Él, a consagrarte a Él, a darlo todo por Él. Si alguien no entiende eso, no ha pasado el ABC del cristianismo. Porque ahí, cuando uno entiende la negación y atreverse a morir, hermanos, quiero que me escuchen bien. Nosotros debemos aprender esto, escúcheme bien. Usted, si es creyente, usted tiene que estar dispuesto a morir por Cristo. Usted tiene que estar dispuesto, yo no estoy exagerando, Usted tiene que estar dispuesto a morir por Cristo. Y cuando uno ha entendido bien eso, Lucas 9:23 dice: sígueme, si es que lo has entendido bien. Hoy parece que esa demanda se ha salido de los púlpitos y ahora es como una oración mágica que la gente de pronto se vuelve creyente. Nuestro trabajo es enseñar la demanda sin miedo, porque los que van a reaccionar son los que Dios elige, sin miedo. Esta iglesia no puede tener miedo y los tiempos van a ser peores, donde la misma comunidad evangélica moderna se va a tirar encima de iglesias que predican la salvación bíblica. Usted tiene que estar listo, concreto en la mente. La salvación tiene demanda. ¿Qué te pide Cristo? Todo. ¿Te tiene todo o no te tiene nada? Y en esta iglesia hay que ser claros con eso. El que quiere venir en pos de Cristo se tiene que negar y entender que tiene que morir por Cristo si es necesario. Darlo todo por Él. O si alguno quiere mostrar la salvación, no solamente no la demanda, sino la salvación por obras de la carne, por obras humanas, también está metido en otro problema. ¿Se acuerdan del pasaje de Marcos capítulo 10?
Cuando el joven rico se acerca a Jesús, solamente escúchenme, lo pueden apuntar, no necesitan ir ahí, solamente para recordar y poner claro el principio en esta introducción. Marcos 10:17 dice: al salir él, está hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: maestro bueno. Escuchen la pregunta del joven: maestro bueno, ¿qué haré? Qué interesante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tenía en la mente que la salvación era por... ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Notan la premisa del joven. Él quiere ganar la salvación por algo que haga, por algún mérito, por alguna acción loable, aplaudible, que me dé algo así como puntos bonus para Dios. Eso es imposible. Quiero que vayas a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3 del verso 1. Quiero que te recuerdes esta conversación con Nicodemo, con lo que ahora tu mente ya sabe, que hemos estado hablando mucho tiempo de la esencia de la doctrina de la salvación. Para ti ahora este pasaje de Juan 3 va a ser mucho más clarificante, como lo es para mí cuando lo volví a leer para este estudio. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo. Había un hombre, estoy leyendo Juan 3:1, el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, escucha, os es necesario nacer de nuevo. El verso 8 explica Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y escucha la respuesta de Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Escucha a dónde lo llevó Jesús. Nicodemo era un maestro de Israel. Atiéndeme bien, para que veas la diferencia entre Nicodemo, el estado de Nicodemo y el estado del joven rico. Y hagas un paralelo. Nicodemo era un maestro en Israel. El trabajo del maestro de Israel, su especialidad para enseñar, era hacer paralelos y analogías. Así enseñaba un maestro de Israel. Era un especialista en hacer paralelos. Él no era un tonto. Nicodemo no le dijo esto como tonto: oye, uno tiene que entrar en el vientre de su madre otra vez. No lo dijo porque es un tonto o se volvió un tonto. No. Él entendió, Nicodemo se dio cuenta claramente, porque él trabajaba con paralelos y era un experto haciendo paralelos. Él se dio cuenta que no puede hacer nada para salvarse. ¿Se dieron cuenta de la diferencia del joven rico? ¿Qué haré? Y Nicodemo dice: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo se dio cuenta que era imposible. Lo que le estaba diciendo Jesús es: Señor, ¿qué tengo que hacer para salvar? Y Jesús le dijo: nada, no puedes hacer nada. Tú no te puedes salvar, no puedes hacer nada. Nicodemo entendió claramente que no podía hacer nada para salvarse. Es ahí, escúchame bien, que Nicodemo se coloca en la puerta de entrada de la salvación. Cuando un hombre y una mujer se da cuenta que no puede hacer nada para salvarse, se coloca en la puerta de entrada de la salvación. Juan 19:38. Después de esto, está hablando de la muerte de Jesús en Juan 19, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse a Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y escucha el verso 39. ¿Qué dice el verso 39? También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Al final aparece la figura de Nicodemo. ¿Sabe? Se puso en la puerta de la salvación y entró a la salvación. El autor J.C. Riley dice lo siguiente sobre Juan 3. Dice, Nicodemo confesó su amor a Cristo cuando Pedro, Santiago y Andrés lo habían abandonado. Fin de la cita. Nicodemo entró a la salvación. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre qué haré y Nicodemo dijo, ¿y cómo se puede hacer esto? Cuando uno entiende bien la doctrina de la salvación, lo primero que entiende es nuestra inoperancia para salvarnos. Por eso que la doctrina arminiana no es una doctrina correcta en las Escrituras, donde tú tienes libre albedrío para salvarte. No se puede eso. Estamos muertos. Tiene que venir el que resucita a los muertos para levantar al muerto. Cuando nosotros nos damos cuenta que es imposible llegar a la salvación, nos colocamos en la puerta de la salvación. Nicodemo ya no confió en su rito de iniciación judía, ni en su herencia, ni en su raza, ni en su posición, tampoco en su pureza, en su religión, convencimiento y legalismo, pues todos estos méritos del Nicodemo no pueden acercarle a Cristo. Más bien lo que hacían era apartarlo de Él. Y eso es, con ese entendimiento, ¿están bien hasta ahí? Con ese entendimiento es lo que Pablo nos habló en las últimas 5 semanas que hemos estudiado Filipenses. 5 semanas en nuestro estudio de la confianza en la carne. Él era el super judío, ¿se acuerdan? El total, el máximo. Nadie podía decirle, Pablo, yo soy mejor que tú en... No había. Él es el super judío de obras, el ejemplo supremo de cómo se vive la religión. Pues si había una religión verdadera, ¿cuál era? La religión judía. Si había una religión verdadera, era la religión judía, y él sabía cómo vivirla, la religión judía. Pero nada de lo que puede producir la carne lo acerca a la salvación. Entonces, después que el apóstol nos enseñó algunas cosas que puede la carne producir, ¿se acuerdan lo que la carne puede producir? Esto es muy clarificante. Esto es muy clarificante. ¿Qué cosa puede producir la carne? ¿Se acuerdan? Un rito, ¿se acuerdan? Circuncidado, ¿verdad? Herencia religiosa, cultural y moral. Él fue circuncidado el 8º día. Raza, ¿se acuerdan cuando dice del linaje de Israel? Posición social, buen nombre o prestigio, cuando dice soy de la tribu de Benjamín. Pureza en tradición, cuando dice soy hebreo de hebreos. Religión en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, o sea, convencimiento sincero. Radical, un apasionamiento, ¿se acuerdan que vimos hace poco? Ser apasionado por algo, la gente dice, wow, qué bien, pero no necesariamente es espiritual. En cuanto a la ley irreprensible, o sea, un legalista absolutamente, puntillosamente, cumplir las 613 mandamientos que habían todos los judíos, todos los rabinos habían exprimido al máximo los 10 mandamientos, habían sacado 613 y él era puntillosamente el que quería cumplir. Nadie podía decirle que no. Estas 8 formas que Pablo nos mostró como su ganancia, las empieza a contrastar en este texto que vamos a ver hoy con la excelencia de conocer a Cristo cuando lo hace. Es decir, va a contrastar estas 8 formas que la carne puede producir con el resultado real de conocer a Cristo, la excelencia de conocer a Cristo. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están en el contexto? Solamente lo que va a hacer Pablo es contrastar. Esto era para mí ganancia, y hablamos 5 semanas de lo que produce la carne. Esto era ganancia, pero cuando vi a Cristo, cuando me puse en la puerta, cuando reconocí realmente que no puedo salvarme, que soy inoperante, que camino al infierno solo por el hecho de nacer, nada me puede salvar. Pero cuando vi a Cristo, la luz se me presentó y todo lo que tenía por ganancia ahora es pérdida. Ese es el contexto. ¿Están aquí? Perfecto.
Filipenses capítulo 3, verso 7. ¿Ya saben el contexto? Ahora lo van a leer con claridad. Por eso, ¿cómo empieza el verso 7? Pero, ahí está el contraste, ¿está bien? Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, lo que hablamos 5 semanas antes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, escucha esto, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del, me encanta esto, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Hasta ahí va a ser nuestro texto. La verdad es que he estado estudiando, he estado en otro lado mientras preparaba esto y dije, bueno, Señor, con el tiempo que tengo en estas madrugadas, creo que no podré avanzar tanto, y de pronto Dios me sorprendió y creo que vamos a poder cubrir esto de manera increíble, espero yo ser claro. En esta porción majestuosa quisiera mostrarte 8 resultados de la excelencia del conocimiento de Cristo. Antes vimos 8 formas que produce la carne, que no necesariamente eso es espiritual, eso lo puede producir la carne. ¿Se acuerdan? Eran 8 formas. Ahora vamos a tener 8 resultados como contraste de la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando Pablo ve, cuando la luz se prendió en él por la gracia soberana de Dios. Vamos de frente. Vamos a ver, verso a verso, el primer resultado de la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿cuál es? Muy bien, lo tienen en las hojitas, ¿eh? Quería saber si repartieron las hojas, ya sé que las repartieron. Primer resultado de la excelencia del conocimiento de Cristo, claridad mental. ¿Sabes lo que hace Dios cuando tú conoces a Cristo? Lo primero que te da es claridad mental. Mira el verso 7. Pero, contraste, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta ahí nomás, están todos en Filipenses, ¿verdad? Miren por favor, lo primero que ocurre para Pablo como resultado de ver a Cristo es la claridad mental. Él tiene ahora un panorama claro, ¿te das cuenta? Ya no está obnubilado, ya no está oscuro el panorama, su panorama es claro. Todas las ganancias que él había obtenido según su criterio humanista para llegar al cielo, al ver la excelencia de Cristo, se vuelven todas esas ganancias como pérdidas. Dios mío, solamente el hecho de analizar esto, hermanos, en nuestra vida es algo impresionante. Todo lo que para nosotros era ganancia para poder decir, yo soy bueno ante Dios, yo puedo llegar a Dios, yo no soy malo, yo no tengo por qué ir al infierno porque yo no soy tan malo, yo no le hago nada malo y además yo he estudiado, yo tengo algún estudio, alguna capacitación, soy una persona honesta. Todo eso que para nosotros es ganancia, y así lo digas o no, tú crees que eso te va a acercar al cielo, así la gente no lo diga, cree que eso lo va a acercar a Dios, todo eso se vuelve pérdida cuando conozco a Cristo. Nada de eso me acerca a Cristo, al contrario, me aleja. Mira el texto, por favor, el verso 7. ¿Ves ahí la frase, las he estimado como pérdida? En el griego es un declarante, en el griego, así se llama, es un declarante esa frase. ¿Qué significa? Que Pablo vio la luz de lo inútil de su esfuerzo humano para llegar a Dios. Es un declarante. Pablo está declarando que todo su esfuerzo es inútil para llegar a Dios. El gran teólogo Bob Utley dice en su comentario de Filipenses sobre este tema, dice: este fue un cambio, escucha,
teológico de mayor énfasis sobre el previo entrenamiento y estilo de vida de Pablo. Fin de la cita. Esto fue un cambio teológico de mayor énfasis para Pablo. Un cambio total. Ha estimado como pérdida. Es un declarante. Todo lo que tenía era inútil para salvarlo. ¿Y saben qué? Si lo aplico aquí, que es digno de aplicación, todo lo que somos, todo lo que queremos obtener, todo nuestro esfuerzo humano para agradar a Dios es inútil para salvarnos. Esta declaración es dinamita, hermanos queridos. Hoy, cuando la iglesia quiere ser ecuménica, quiere buscar la salvación universal, es decir, Dios no va a ser tan malo, no te va a mandar al infierno, porque Dios es bien bueno. Como se nota que no han estudiado Romanos, ¿verdad? Como se nota que no han pasado más de un año en Romanos, ¿no? Dios, como es santo y justo, la paga, la remuneración al que practica el pecado, la remuneración justa, muerte. Si Dios no le paga al que trabaja en su pecado, Dios sería injusto. Sería injusto si no manda al infierno al que practica el pecado y al que vive sin él en el corazón. Sería injusto, pero porque Dios es justo, la gente va al infierno. Y nunca dudes de eso, ni nunca te avergüences de predicar eso, porque el predicador del infierno fue por excelencia el Señor Jesucristo. Nunca te avergüences de eso. El infierno va a ser una realidad para todos aquellos que niegan el evangelio. Pablo tiene un cambio teológico de mayor énfasis. Pablo no está diciendo, escúchame bien, esto es muy importante, escúchalo bien. Sigue en el verso 7, no nos hemos movido del verso 7. Pablo no está diciendo que lo anterior sea malo en sí mismo, o sea, que lo que ha logrado sea malo en sí mismo. Aquí el punto es que eso es imposible para obtener la vida real. Ese es el punto. Es imposible para obtener la vida real por esos métodos humanos. Es decir, somos inoperantes para producir vida en nuestra propia vida. Parece raro, pero somos inoperantes en producir vida en nuestra propia vida. Mateo 16, 26. Ustedes se van a acordar la declaración del Señor Jesucristo. Esto creo que va a clarificar un poco el sentido de Pablo. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escúchame bien, miren qué curioso, miren lo que hace Jesús, miren cómo pone un ejemplo extremo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Yo le pregunto, ¿habrá algún hombre que sea dueño de todo el mundo? ¿Sí o no? O imagínense, usted sale y dice, por favor, cuiden mis carros, cuiden mis edificios, mis casas, mi avenida, llama a mi policía. O sea, él es dueño del mundo. O sea, Jesús dice, si hubiera una persona que fuere dueño del mundo, que tiene todo, que todo lo ha ganado en el mundo, pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Jesús coloca en el extremo, el hombre del ejemplo ha ganado todo el mundo. O sea, escucha bien, el ganar el cielo por mis propios esfuerzos no es pérdida cero. Escúchame bien, el ganar el cielo, el querer ganar el cielo por mis propios esfuerzos, por mis logros, no es pérdida cero, es pérdida menos cero. Eso es lo que quiere decir Pablo. No es solo pérdida, es menos cero, es negativo. Se vuelve, por favor, piensa conmigo, lo que Pablo hace es ridiculizar la forma que el ser humano tiene para llegar a Dios. No está diciendo que es solo pérdida cero, sino menos cero. Es sumamente pérdida, es lo que está diciendo. Ridiculiza cualquier enseñanza de la salvación que quiera ganar el cielo por obras. Ridiculiza
a la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ridiculiza a los testigos de Jehová que quieren ganar la salvación por obra, ridiculiza a los mormones, ridiculiza al Islam, ridiculiza a toda religión que quiere ganar el cielo con obras. Ya lo entendió, dice el apóstol. ¿Desde cuándo lo entendió? ¿Desde cuándo? Desde que Cristo, me encanta esto, ¿desde cuándo entendió el apóstol Pablo? ¿Desde cuándo entendió el apóstol Pablo que todo lo que para él era ganancia ahora es menos cero? ¿Desde cuándo? Desde que Cristo lo llamó. ¿Escucharon bien? No desde que él aceptó a Cristo, no desde que él decidió, sino desde que Cristo lo llamó. Hechos capítulo 9, tienen que ir ahí. Quiero que veas, por favor, con todo tu entendimiento, quiero que veas esta narrativa y me digas qué te llama la atención. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba yendo camino a Damasco y dice el verso 3 de Hechos 9, míralo por favor, mas yendo por el camino, ¿están ahí? Quiero que estén ahí por favor para que usted mismo lo mire. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué pasó cuando estaba él yendo a Damasco? Repentinamente, dice la narrativa, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, dicho sea de paso, no se cayó del caballo, dice aquí. Hay mucha gente que dice, sí, Pablo cuando se cayó del caballo, bueno, acá no dice que hay caballito, por si acaso. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, perdón un ratito antes de leer, ¿alguien aquí ha encontrado que Pablo o Saulo esté buscando a Cristo? Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, miren la respuesta, ¿quién eres, Señor? Rendido. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él podría decir, Señor, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Y Jesús diría, por eso, tú te metes con la iglesia, te metes con Jesús. Y esto a los pastores los debe hacer temblar, Te metes con la novia de Cristo a decirles lo que te da la gana y hacer como tú quieras la iglesia y te metes con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 6, mira la reacción. Él temblando y temeroso dijo otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios mío, este hombre está en el piso. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, Pablo tuvo claridad mental porque Cristo lo llamó. Si Cristo no lo llama, no hay nada. Si Cristo no te llama, no hay nada. Por favor, míralo. Esto es impresionante, este primer resultado de la claridad mental. Si Cristo no abre mi mente, si Cristo no me da la luz en la faz de Jesucristo, si Cristo no me da esa maravilla, si Dios no abre mi entendimiento, no hay nada. Por favor, hermanos, prediquemos bien el evangelio en este diciembre, porque solamente confiamos en que Cristo abra la mente de la gente. Usted no, yo tampoco, no podemos, por favor, no podemos, no sigamos golpeando en el mismo lado, no podemos. No le diga a la gente que Dios ama a todos, no le diga a la gente que Dios quiere restaurarlo, no le diga a la gente que Dios le da esperanza como sea, no le diga eso, dígale, Dios está airado con usted. Usted está caminando al infierno si no se arrepiente. Porque usted es un vil pecador, ha ofendido, ha bofeteado a Dios toda su vida.
venga Cristo arrepentido, clamando por perdón, y quiera Dios si lo perdona. Tenemos que llenarnos de esa pasión, porque la obra no es de usted, la obra es de Cristo. Y podemos ver su gloria en la iglesia, podemos palpar su gracia maravillosa, viendo a hombres y mujeres rendidos a Cristo, pero no es por usted, no es por mí. No podemos hacer nosotros una transformación a nadie. Da mentalidad clara cuando Cristo llama. Dios es soberano. Y lo primero que hace como resultado de verle es darnos claridad mental. Yo no puedo ganarme la salvación. ¿Está claro el primer resultado? Que eso nos llene de pasión. Hermano, a mí me llena de pasión. Y me vuelvo, no sé, como un león que puedo enfrentar. Porque sé que cuando yo hable, si hablo la palabra de Dios, su palabra tiene poder. Yo no estoy esperando que mi tío, que mi amigo le caiga bien hacer puentes para que no se sienta ofendido. No puedo hacer eso. La gente, si yo quiero medirme, o me van a odiar o me van a amar, pero Cristo tiene que ser glorificado. Punto. Nada más. Porque el que abre la mente es Él, en su gracia soberana. Segundo resultado de la excelencia del conocimiento de Cristo. La primera, ¿cuál fue el primer resultado? Claramente. Segundo resultado, conocimiento. Mira el verso 8, la primera parte. Y ciertamente, ¿lo tenemos ahí? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Conocimiento de Cristo. Esto emociona. Pues Pablo continúa colocando una frase, escúchame bien, quiero que analicen bien esto porque esto es fabuloso. Pablo continúa colocando una frase que en el griego es casi irrepetible, es intraducible, mejor dicho. ¿Saben lo que dice Pablo en esta frase? Algo así dice él. Él coloca 5 palabras en griego que no se pueden traducir. Coloca sí y aún más ciertamente. Sí y aún más ciertamente. Eso es lo que dice Pablo en el original. Sí y aún más ciertamente. Parece que está loco. William Hendrickson, el gran autor, dice lo siguiente sobre esta frase. La frase comienza con una aglomeración de partículas. Y él explica y escucha. Como ocurre en todos los idiomas cuando el corazón está profundamente conmovido. Hermanos, aquí estamos viendo, ¿usted se quiere meter al sentido del autor? Aquí estamos viendo al apóstol Pablo que ha entendido el conocimiento y no sabe cómo, o si no, que no sé. Se emociona Pablo, quiere explicarlo. El conocimiento. Mira la palabra estimo. Y ciertamente aún estimo. El verbo en el griego es verbo perfecto. O sea, Pablo empieza a seguir explicando, escucha, que las obras pasadas como presentes y futuras para llegar a Dios son pérdida. Escucha. Pablo no solamente se enfoca, porque el verbo es perfecto, no solo se enfoca en las obras pasadas para llegar a Dios, sino que él se enfoca en que las obras pasadas, las obras presentes y las obras futuras son imposibles para agradar a Dios. Escuche bien, le ruego que me escuche bien. Escúcheme bien, por favor. Esto lo va a librar de cometer legalismo en la iglesia. Escúcheme bien. Por el amor de Dios, si usted es creyente, usted ya es acepto en el amado. ¿Escuchó lo que le dije? Si usted es de Cristo, ya es acepto en el amado. Usted no tiene que hacer nada para llegar a Dios. Ya es de Dios. Y si bien es cierto, los creyentes, y eso tengo que aclarar, hacemos buenas obras no para salvarnos, sino porque somos salvos, las hacemos porque somos de Él. Por favor, entiéndeme, lo que hacemos lo hacemos simplemente porque somos de Él. No las hacemos para tener mayor aprobación para Él, porque los creyentes ya están aprobados por Dios. ¡Qué reposo! Eso es gracia. Efesios 1:5
Esto me emociona. Está hablando de la predestinación. ¿Usted cree en la doctrina de la predestinación? Más le vale porque está aquí. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escucha el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Entendió lo que le quiero decir? Pablo no estaba hablando de que las obras pasadas no solo no me llevan a la salvación, sino que mis obras presentes y futuras no agregan nada a Dios. Dios me ama porque soy de Él. Y ojo, quiero aclarar para que medite, porque eso se está filmando. Yo no estoy diciendo que el creyente no muestra los frutos porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago, ¿verdad? Pero no muestra los frutos para para meramente decirle, mira, voy a hacerlo bien para agradarte más a ti. Escúcheme. Él nos ama. ¿Y sabe por qué le agradamos? Porque sí le agradamos. ¿Y hacemos cosas que le agradan? Porque somos de Él. Somos de Él. Nuestro corazón es transformado. Somos de Él. Somos de Él. Usted no gana un metro más, ni un centímetro más de amor para Él, por lo que haga. Usted es acepto en el amado. Uno más, para que usted vea la salvación un poco más macro en la Biblia. Sofonías capítulo 3. Sofonías. Así ve Dios a sus salvados del pueblo de Israel en el futuro, ese es el contexto, y así te ve a ti salvado hoy. Miren lo que dice Sofonías 3:17, y los que somos padres y hemos sido padres de pequeñitos, o somos padres de pequeñitos recién nacidos, reciente, y estamos en eso, gózate con Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. ¿Están bien o sigo esperando que busquen Sofonías? Perfecto. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Qué dice? Él está apuntando al futuro del remanente de Israel que va a salvar. ¿Y qué va a pasar con los salvos? Se gozará sobre ti con alegría. Y escucha, esta frase es maravillosa. Miren lo que hace Dios con los suyos, callará de amor. ¿Alguna vez tú como padre o madre solamente te has asomado a ver dormir a tu hijita o tu hijo pequeñito? Y lo ves dormir. ¿Y qué sientes? El hijito pequeñito que no sabe hablar te dice: papá, te amo a montones. ¿Te dice algo? Ni sabe balbucear. Tú solamente lo miras. Él no tiene que hacer nada y tú solo lo miras y callas de amor. Y para los que creen que Dios no canta, escuchen bien, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué interesante, ¿no? Aquí viene el punto. Escúchame bien, ustedes pensaron que este era el punto. No, este no es el punto. Aquí viene el punto. El punto es Huperon. ¿Qué? Excelencia. Huperon en el griego, excelencia. Esta palabra es impresionante, pues esta palabra excelencia se refiere a un valor incomparable. O sea, decir excelencia es que no tiene comparación. Otra versión de la Biblia dice, al ver el supremo valor. Así traduce excelencia. Esta palabra excelencia, Huperon, es que es un valor incomparable, no tiene comparación. ¿Qué es lo que no tiene comparación según el texto? Míralo ahí, ¿qué es lo que no tiene comparación? ¿La excelencia de qué? Amados, escúcheme bien. Lo que no tiene comparación es el conocimiento de Cristo. Usted tiene que dar todo por el conocimiento de Cristo. Usted tiene que dar todo. Esta palabra conocimiento viene del verbo en el griego ginosko, el cual es un conocimiento no solamente mental, es un conocimiento mental y de corazón. O sea, es un conocimiento pleno, un conocimiento que te transforma.
Amados, la definición de vida eterna, y es una hermana hoy que estaba orando en un grupo, una hermana lo mencionó de manera clarificante lo que significa. El conocimiento de vida eterna, amados, la vida eterna está envuelta en el término conocerle. Cuando usted hable de vida eterna, es sinónimo de conocerle. ¿Usted quiere saber lo que es la vida eterna? Jesús lo coloca así, Juan 17:3, apúntalo. Juan 17:3 dice, la vida eterna, dice Jesús, es conocerte a ti. Por ello Pablo oraba por las iglesias así. Solo un ejemplo, por cuestión de tiempo. Filipenses 1:9. ¿Se acuerdan? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Este es el conocimiento que transforma. Esto no, escuchen, este conocimiento que transforma, este conocimiento que pega en la mente y baja al corazón y es potente, ese conocimiento no lo puede dar la carne. No puede hacer eso. No puede. Es un conocimiento que transforma. Entonces, ¿cómo puedo saber si la obra es de la carne o no? Por el conocimiento doctrinal. ¿Se dan cuenta qué importante es la doctrina, hermanos? ¿Se dan cuenta qué importante es la doctrina? Decir, oye, pero ¿para qué tanta doctrina? Mejor amémonos. ¿Usted cree que eso es válido? Imposible. Qué importante es la doctrina, hermanos. Y cada vez que pasa el tiempo, me doy cuenta qué importante es la doctrina, hermanos. Lo cambia todo. Acabo de llegar de un lugar donde están pidiendo a gritos ayuda doctrinal porque todos los alrededores, no te exagero, todo, están llenos de lugares donde líderes religiosos enseñan cualquier cosa menos la Biblia. Y ya te imaginarás cómo viven los matrimonios y las familias ahí, ¿no? Y todos sus problemas. Tuve 7 consejerías y todos sus problemas por conocimiento bíblico. A veces nosotros no agradecemos dónde estamos, hermanos. Y espero que eso no pase con nosotros aquí, que como ya lo tenemos, qué bien. Qué importante es la doctrina. Tercer resultado. Uy, se nos va el tiempo. Tercer resultado, la excelencia del conocimiento de Cristo me da mi nueva posición. Ese es un resultado. Miren lo que dice el verso 8, la parte B. Chiquito, ¿qué cosa dice? Mi Señor. Es de notar que Pablo tenía su propio Señor, él mismo. Así quiero obedecer la ley. Así Pablo haga todo para obedecer. Y así quiere hacerlo por honestidad. Él lo hacía por su ganancia. O sea, él tenía su propio Señor. Pero ahora, él dice, es mi Señor. ¿Se dan cuenta que el término mi es posesivo? Posesivo. Pues ahora entiende a cabalidad lo que ha pasado, ese cambio de posición. ¿Se acuerdan que en Filipenses 1:21 cómo menciona de Cristo? ¿Se acuerdan en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir, ¿cómo dice ahí? Quiero escucharles. Para mí el vivir, muy bien, no dice el vivir es, el vivir Cristo dice. Dios mío, esto es maravilloso. Él había entendido su nueva posición. Ya no mando yo, ¿no? ¿Se acuerdan Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, Cristo. 1 Corintios 6:20. No lo tienen que ir, solamente quiero que mediten, que lo puedan apuntar. Que hemos sido comprados, ¿verdad? Si somos comprados, si para mí el vivir Cristo, hermanos, estamos hablando aquí de que Él es mi Señor, posesivo. Ahora lo entiendo a cabalidad, es mi Señor. Pero también es un recordatorio al decir mi Señor, de que Jesús es el Rey soberano. Porque hoy se ha vuelto algo así Jesús como un amiguito popular. Y escúchenme bien, cuando yo digo que Jesús es mi Señor, lo primero que tengo que recordar cuando digo mi Señor es que Él es el Rey soberano. Manda en mi vida. Y como manda y controla, escúchenme bien, creyentes, Dios controla nuestra vida milimétricamente. Y entonces cuando yo sé que Él es mi Rey soberano y manda y controla mi vida, ¿qué produce en mí? Seguridad.
1 Timoteo 1:12, lo puedes apuntar. Por lo cual asimismo, dice Pablo a Timoteo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué pasa cuando yo sé que Él es mi Señor? Mi posición es clara. Él controla mi vida. ¿Se acuerdan que estudiamos aquí en una campaña Mateo 6? Bueno, si no la han visto, tienen que verla por video. Él controla nuestra vida en forma milimétrica. Nunca hay que olvidarnos, en Él estamos seguros. Cuarto resultado. ¿Cuál fue el primer resultado? Segundo resultado. Tercer resultado. Cuarto resultado. Otro tesoro. Mira, verso 8, la parte C. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo consideraba su tesoro, es decir, su pureza, su raza, su posición, su religión, etcétera, ahora lo sigo. Escúchame bien, por favor. Falta poco, quiero que metas tu mente aquí total. Mira, escúchame bien. Pablo dice que ahora lo sigue considerando como basura. ¿Escucharon bien? O sea, no es que mira Pablo y dice, mira atrás todo lo que había logrado y dice, ay, qué melancolía tengo por lo que dejé. No. Él hoy lo sigue viendo como basura. ¿Me dejo entender? Hoy lo sigue viendo como basura, aunque el término es más fuerte. Acá no dice basura, acá dice excremento. Ese es el término. Escubalón en el griego, excremento. Imagínate, Pablo es el ejemplo de la ilustración de Jesús cuando explica Jesús lo que es el reino de Dios, lo que es encontrar el reino de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del tesoro? Solamente lo leo, apúntalo, Mateo 13:44. Esta parábola tiene solo un versículo. Además, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es lo que encontró Pablo y eso es lo que encuentra toda persona que va a la luz de Cristo. Encuentra el tesoro, ya tenemos otro tesoro. Antes mi corazón corría por los afanes del mundo, corría por pensar que eso era lo que me llevaba al cielo. Ahora cambio, hago un viraje de 180 grados y tengo otro tesoro. Mi tesoro es Cristo. Cristo. Quinto resultado, justicia. Verso 9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se había pasado parte de su vida buscando su propia justicia. Es impresionante la experiencia de Pablo cuando se coloca delante de la ley. ¿Se acuerdan que estamos viendo Romanos 7? Y Pablo se coloca delante de la ley, solamente apunta a Romanos 7, desde el verso 9. Escúchalo por favor con atención, yo te lo leo. Y yo, dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo. O sea, él no sabía que estaba bajo la ley divina. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, una verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto es tétrico lo que cuenta Pablo. Pablo, al caminar en su propia justicia, andaba como si la ley divina quedara de lado, pero al ver la ley realmente, ¿sabe lo que pasó? Murió por el pecado. Es claro que la justicia obtenida para llegar a la salvación, escúcheme bien, no es la justicia propia. La justicia para llegar a la salvación es la justicia ¿de quién? De Dios. ¿En quién? En Cristo. Segunda de Corintios 5:21, apúntalo. Escucha este versículo monumental. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, o sea, en Cristo. No llegamos al cielo con nuestra propia justicia y Pablo se pasó gran parte de su vida colocando su propia justicia para llegar al cielo, hasta que descubrió que no podía llegar al cielo con su propia justicia, sino con la justicia de Dios. Y ¿saben qué? Ningún ser humano puede llegar al cielo por su propia justicia. No importa si das dinero a los pobres, no importa si das todo, no importa si te queman vivo, no importa si te pones bombas, no importa si por tus ideales haces lo que quieras. Si no vas a la justicia de Dios, después de cumplir tus ideales, vas al infierno. Sexto resultado, poder. Esto me encanta. Nos queda poco tiempo. Poder. Mira el verso 10, la primera parte. ¿Me siguen? Ahí lo tienen apuntado además, creo, ¿no? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la manifestación de poder más grande de Cristo aquí en la tierra? Muy bien, su resurrección. Es decir, ahí venció no solo la muerte física, sino que reveló su imponente poder sobre la vida espiritual. ¿Escucharon bien? Hermanos, lo que les estoy diciendo es nuestra seguridad. Él venció la muerte física y se impuso ante la muerte espiritual. O sea, Él tiene el poder, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Si yo voy a Jesús, vivo. ¿Por qué? Porque es algo un cliché, porque es algo que yo siento, porque es algo positivo. No, porque es una realidad lógica argumentativa. Él resucitó, hermanos. Y como resucitó, el poder es que Él tomó el control de la vida física y tomó el poder, se impuso para todos ante la vida espiritual. Mi único camino, Cristo, lógico por lógica. La pregunta es, si ese es el resultado, el poder, ¿cómo Pablo experimentó ese poder? Lo experimentó en dos facetas. Romanos 6:4 están las dos facetas, apúntalo por favor. Yo te lo leo, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, esta frase final es la clave, así también nosotros andemos en vida nueva. Escúchame bien, ya vamos a terminar. Lo experimentó de la siguiente manera, el poder de resurrección Pablo. Primero, en su salvación. Mira el texto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. En primer lugar, experimentó ese poder por la salvación. La resurrección de Cristo le abrió la puerta a la salvación. Ese es el resultado. Pero no solo eso, sino que el segundo resultado es el poder no solo de salvación, sino el poder de santificación. Mira el texto otra vez, por favor, míralo ahí. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Lo ven ahí en el texto? Ah, no, les dije que no vayan, creo, ¿no? Bueno, con razón que no me contestan. Muy obedientes son, de verdad. Andemos en vida nueva. Vida nueva es una calidad de vida ahora. El contexto no me permite pensar meramente en la vida futura. El contexto en Romanos 6, porque el tema de Romanos 6, ¿cuál es? ¿Cuál es el énfasis de Romanos 6? La santidad. La seguridad es Romanos 5, la santidad. Entonces el contexto no me permite ver solamente vida nueva en el futuro. Me está permitiendo ver vida nueva en santificación. Ese es el resultado de poder para Pablo. Salvación, santificación. Esto es maravilloso. Séptimo resultado, la excelencia del conocimiento de Cristo en la participación. Escucha bien, ya terminamos. Verso 10b. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol era consciente que ser de Cristo era una participación, escucha, segura ¿a qué? Saltemos, la alegría llegó, para de sufrir. No. Al padecimiento. Él mismo, o sea Pablo, le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, él le dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Pero de ninguna manera, escúcheme bien, de ninguna manera Pablo lo veía como una resignación. Bueno, seguir a Cristo es padecimiento, ese resultado, ¿qué voy a hacer? De ninguna manera lo veía así. Filipenses 1:29,
Dice, porque a vosotros, le dice a los filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ahí está la salvación soberana del Dios, sino también que padezcáis por Él. Pablo sabía que era un privilegio. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el argumento? Escúchame bien. Pablo, ¿sabes por qué sabía eso? Porque él tenía claro que cuando nosotros somos débiles, en la parte del día que somos más débiles, Pablo sabía que cuando era débil, en realidad era fuerte. Por favor, entiende esto, hermanos, y afrontaremos lo que venga. Cuando somos débiles, somos más fuertes. Segunda de Corintios 12:10, apúntalo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Pablo, ¿tú te gozas en todo esto? ¿En angustias? ¿Por qué te gozas? Y él da el argumento. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilla es esto, hermanos. Qué poder tiene el Evangelio. Qué poder tiene Cristo. ¿Cómo podemos quedarnos sentados ante un mundo con necesidad? Si tenemos el Evangelio de poder, si tenemos el poder de Cristo, el resultado de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y el último resultado, garantía, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escucha, y para ahí, porque parece que aquí Pablo está dudando, ¿no? ¿Lo ven en el texto? ¿O ya están volando por ahí? ¿Lo ven en el texto? Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo, perdón, me has emocionado desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Y de pronto terminas diciendo, si de alguna manera, Pablo, te me caíste. O sea, ¿acá qué pasó? Parece que está dudando, pero hermanos queridos, no es así. Pablo, cuando enseña muchas veces en la Escritura, Pablo nos da la llamada teología de paradoja o paradójica de Pablo. A pesar que sabe que la salvación para el creyente abarca el hecho completo y consumado, ¿se acuerdan de Romanos 8:30? A los que llamó, a eso justificó, a los justificó, santificó y los glorificó, da toda la cadena completa. A pesar que Pablo sabe eso, el apóstol también sabe que es un proceso en curso, que todavía no ocurre. Es una realidad absoluta, soberana, pero es un proceso en curso. Eso se llama la teología paradójica de Pablo, la paradoja que siempre hay en la Biblia. Y miren la frase ahí, con esto termino, resurrección de entre los muertos. ¿La ven ahí? ¿La ven ahí? Esa frase la tienen que marcar porque esa frase es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. La única vez. Y literalmente dice la gran resurrección de entre los muertos. Es como si Juan en Apocalipsis hubiera escrito, Señor Jesús, ven pronto, mirando este texto. O sea, Pablo lo que escribe es, Señor, ven en tu gran resurrección, ven ya, es lo que quiere decir. Ven ya. ¿Se acuerdan cómo se miraba Pablo cuando miraba su humanidad y sus miembros? ¿Qué decían? 7:24 de Romanos. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué cosa quería Pablo cuando le decía, ven ya en tu gran resurrección? ¡Ven ya! ¿Sabes lo que quería? Esto me encanta. Pablo quería el rapto de la iglesia. Ven ya, Señor.